Bueno, yo traje unas cajitas aquí, 4 nomás. Quiero entregarle a algunas personas para que abran la cajita y por favor con lo que hay adentro hacen algo. Crean algo con lo que hay adentro, ¿listo? Entonces, bueno, mientras ellos abren la cajita y van creando lo que hay ahí adentro, antes de empezar con el mensaje de hoy, yo quiero que abramos la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Y me dicen amén cuando lo tengan. Espero que todos tengan una Biblia en su mano. La Biblia es la palabra de Dios, es la espada del Espíritu, ¿cierto? Así que un guerrero sin espada, imagínense. ¿Listo? ¿Lo tienen? Listo, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía, unción y dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor que no por obras que hayamos hecho. Estamos nosotros aquí. Hoy tenemos un privilegio grande, inmenso, de venir a escuchar la palabra de Dios. Privilegio que el Señor extiende para toda la humanidad. Pero dice la palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos, ¿cierto? Los que hemos tenido un corazón dispuesto estamos hoy acá y vinimos a gozarnos de ese privilegio de escuchar la palabra del Señor. No por obras, sino por su gracia y por su misericordia. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el tema. El tema de hoy, como título tiene Cedros en el desierto. Ustedes saben qué es un cedro, ¿cierto? ¿Qué es un cedro? Un árbol, ¿cierto? Entonces, podríamos decir cedro en el desierto, ¿cierto? O podríamos decir los peces que vuelan, ¿cierto? O podríamos decir la luna de queso o un elefante rosado. O podríamos decir que si yo lanzo que si yo suelto esta botella se va a caer para arriba, ¿cierto? Es algo como contrario. Quiero que abramos la palabra del Señor en Génesis 1. Vamos a ir al inicio de todo. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Ok. ¿Qué título tiene ahí? La creación, ¿cierto? Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Listo? Quiero preguntarle a los que tienen la cajita, ¿qué encontraron adentro? ¿Nada? ¿Qué expectativa tenía? ¿Que hubiera algo así? Y usted dijo, ay, voy a hacer algo bien bonito y voy a crear algo bien chévere. Y cuando se abrió la cajita, ¿usted qué vio? ¿Se estrelló con qué? ¿Y qué sintió usted? Como algo así como, ay, no hay nada, ¿cierto? Bueno, quiero que piense por un momento en la siguiente escena. Dice el Padre, hablando consigo mismo y hablando con su Hijo Jesús. Y dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Pero primero vamos a hacerle un hogar, ¿cierto? Entonces, bueno, manos a la obra. Y se fueron allá a formar el hogar primero, ¿cierto? A formar el mundo, lo que existe. Y cuando llegó ahí, entonces Papito Dios dijo, no hay nada, está vacío. Varados, no pudimos hacer nada. Y entonces se quedó así. ¿Sería que sí? ¿Cierto que no? Porque dice la palabra en el versículo 3, y dijo Dios, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? Dios. Sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Entonces, para Dios no hubo impedimento, no encontró nada, pero para Él no hubo impedimento. ¿Listo?
El contexto de este pasaje lo vamos a encontrar en Hebreos 11:3. Vamos allá a Hebreos 11:3. Hebreos 11:3. Hebreos queda casi al final de la Biblia, para los que están conociendo. ¿Listo? Bueno, dice la palabra del Señor en Hebreos 3:11. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué dice la palabra? Dios creó lo que vemos, ¿cierto? De lo que no veíamos. Dios no es como nosotros. Nosotros de pronto vamos a hacer algo. No hay nada, pues ahí quedamos. No pudimos hacer nada, ¿cierto? Pero para Dios no hay impedimento, no hay límite, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios aquí en Hebreos 11:13 que de lo que no se veía, Él creó lo que ahora vemos, ¿cierto? ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, vamos a ir a Corintios 2:11. ¿Listo? Hoy vamos a visitar varios versículos bíblicos. Primera de Corintios 2:11. Primera de Corintios 2:11. Discúlpame, 2:14, o sea, 3 versículos más adelante. ¿Listo? ¿Qué dice la palabra? Pero al hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos leído aquí en esta Biblia, en este sagrado libro, historias, ¿cierto? Hechos reales, no fueron inventados, no fueron mitos, no fueron leyendas, fueron hechos reales de hombres y mujeres que quedaron aquí registrados como, nosotros podríamos decir, los héroes de la Biblia. Por ejemplo, un San Pedro, un San Pablo, y nos imaginamos a ellos así como santicos así, ¿cierto? Con la aureola y así sin romper ni un plato, mejor dicho. Pero no, cuando nosotros entramos a leer la Biblia y nos damos cuenta que ellos eran hombres y mujeres como nosotros. Dice la palabra que Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿cierto? Y dice que oró fervientemente para que no lloviera por 3 años y medio y no llovió. Y luego volvió a orar para que lloviera y llovió. Entonces, vemos que Dios no hace excepción, o sea, así como en la antigüedad, aquellos hombres y mujeres que estaban sujetos a pasiones, de pronto a emociones, todo lo que vivimos nosotros hoy día. Y Dios se manifestó en ellos y quedaron registrados aquí. Y eso es un privilegio, ¿están en la Biblia registrados? O sea, le damos la gloria a Dios porque nosotros vamos a estar registrados en el libro de la vida, ya estamos registrados, amén. Entonces, así como aquellas personas alcanzaron esta gloria tan preciosa del Señor, pero eso no fue gratis, ¿cierto? Porque antes de una victoria, ¿qué viene? Una batalla, ¿cierto? Viene algo fuerte, viene un desierto, viene algo que nosotros quizás no podemos enfrentar y decimos, no, se me cerró el mundo, por aquí no es. Hoy muchos desertan, ¿cierto? Muchos se van de este mundo, se quitan la vida porque encontraron presión, no encontraron una salida. Muchos otros cayendo en drogas y en otros muchos vicios que hay en el mundo. Pero le damos la gloria a Dios, porque así como aquellos hombres y mujeres que encontraron, a pesar de vivir cosas duras, encontraron la gloria de Dios, hoy día no es diferente para nosotros. ¿O cuántos de aquí no han tenido luchas? ¿Cuántos de aquí no tienen pruebas? ¿A cuántos de aquí no los ha perseguido el diablo? Puede levantar la mano el que no, el que todo feliz desde que nací, color de rosa, nada me ha pasado, todo está bien,
Yo conozco gente así, inclusive hoy hablaba con un señor que se acercó a hablarme y me empezó a hablar de las cosas de Dios. Y yo le decía, es que yo sin Dios no soy nada. Yo sin Cristo, antes de conocer a Dios, yo no tenía ni siquiera identidad. Y él me decía, ¿en serio? ¿En serio? Y yo le decía, claro. Y yo le decía, yo me sentía sola, y me decía, ¿y ya estabas casada? Yo sí. ¿Y entonces por qué te sentías sola? Yo le decía, no sé, o sea, yo tenía hijos, tenía esposo, tenía trabajo, tenía de todo. Y yo me sentía sola. Bueno, en ese testimonio me pasaba, aún conociendo de Dios, aún sirviendo en la iglesia, ya teniendo un ministerio, todos los días de mi vida, todos los días, desde pequeñita, cuando yo abría mis ojos así, después de toda la noche de dormir, abría mis ojos y yo creo que estaba el diablo acá encima, los demonios, y me decían, usted no sirve para nada, usted nadie la quiere, usted está sola, usted es pobre, usted no sirve. Yo siempre, todos los días de mi vida, aún conociendo de Dios, y yo me despertaba y era eso. ¿Para qué la vida? ¿Para qué existe todo esto? Más yo, con la palabra de Dios, procuraba resistir eso. Me levantaba y bueno, hacía las cosas que tenía que hacer, pero siempre me pasaba eso. Cuando me despertaba era eso. Hasta que un día, y yo ya era maestra de escuela bíblica. Discúlpeme, yo ni siquiera me he presentado. Mi nombre es Sandra Ovalle y soy maestra de escuela bíblica y Dios me dio el privilegio de servir en esta iglesia con los niños, ¿sí? Escuela bíblica infantil. Bueno, entonces yo me levanté un domingo, me desperté y me pasó eso. Y yo estaba pensando en la clase de la escuela bíblica, todo eso, cuando otra vez eso. Y entonces yo dije, mentiroso Satanás, pero fuerte, le dije, mentiroso Satanás, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. Y lo repetí muchas veces con violencia, Cristo me ama hasta la muerte. Y eso se fue. Nunca más, hasta el sol de hoy, nunca me volvió a pasar. Yo me imagino así espiritualmente al diablo así saliendo corriendo como un perro así con el rabo entre las piernas, discúlpenme las expresiones, pero yo me lo imagino así. Y ahí nunca más volvió a suceder. Fui libre. El amor de Dios me hizo libre. El amor de Cristo Jesús me hizo libre. ¿Listo? Eso es un testimonio muy hermoso que tengo yo en mi vida. Es un secreto. Que ya no es tan secreto, que se los comparto. Cuando usted se sienta mal, cuando se sienta deprimido, triste, que empiece, no sirvo para nada. Yo conozco algunas niñas y niños que empiezan y escriben en una hojita, tal persona, o sea, refiriéndose a sí mismo, no sirve, es fea, no sabe nada, es pobre, y cosas así. O otra cosa que está muy de moda es el cutting, empiezan a sajarse en los brazos, ¿cierto? Entonces, el secreto para vencer eso es Cristo Jesús. Cuando entramos en intimidad con Él y cuando le creemos y cuando tomamos la palabra en serio, porque Dios nos tomó a nosotros en serio y Él quiere que nosotros tomemos todo lo que está aquí escrito en serio. En vez de estar mirando novelas, el Netflix, videos y cosas así que le daña la mente, coge tu Biblia y léela, aliméntate. Que tú tengas cómo defenderte cuando venga el diablo a hacerte daño y a decirte cosas, que tú tengas palabra, que el Espíritu Santo tenga herramientas para ayudarte en ese momento, porque de lo contrario, ya nos vence. ¿Listo? Bueno, entonces, dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios 2:14, que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y hay que discernirlas espiritualmente, ¿cierto? Entonces, vamos a ir al pasaje clave de esta noche, que lo encontramos en Isaías 41:19. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto,
y que el Santo de Israel lo creó. Bueno, ¿cuántos de aquí, no voy a decir que lo hemos visitado físicamente, pero cuántos de aquí han visto un desierto por televisión o por un video, ¿cierto? ¿Qué es un desierto? Exacto, Abril, gracias. Un desierto, ya todos sabemos que es un lugar árido, ¿cierto? Un lugar donde no se dan frutos, donde no se puede sembrar nada porque pues no hay agua, ¿cierto? Es sola arena. Entonces, aquí nos parecería algo como muy ilógico que alguien nos diga, ah, sí, va a crecer un cedro, un pino, un arrayán. O sea, yo me puse a mirar estos árboles, dónde se dan. Y decía ahí que ellos se dan en lugares boscosos y húmedos, ¿cierto? Donde hay suficiente agua para que crezcan grandes y puedan dar frutos. Pero mire, Señor, cómo nos dice acá, que Él nos dará esta clase de árboles que solamente se dan en lugares húmedos y boscosos y los va a dar en un desierto. Eso es algo como raro, ¿cierto? Y uno dice, como que no hay lógica humana en ese asunto, ¿cierto? Pero vamos a irnos al Salmo 135, 6. Y vamos a ver por qué Dios dirá esto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios dirá esto? Si no es lógico, ¿cierto? 135, 6. Dice la palabra, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, si a Dios le da la divina voluntad de plantar un cedro en un desierto, ¿quién se lo impide? ¿Quién le va a decir, no, Dios, estás equivocado, es que en los desiertos no se dan los árboles? ¿Quién podrá decirle eso si Dios es Dios, suprema autoridad, dueño de toda la potestad? ¿Cierto? Todo lo que nosotros vemos fue creado con un propósito y fue creado por Dios como Él quiso, ¿cierto? El sol es dorado y es refulgente porque Dios lo quiso así. Pero si a Dios le hubiera placido crear el sol azul o verde, pues Él lo hace, ¿cierto? ¿Quién se lo impide? Como los niños cuando pintan un paisaje, ¿cierto? Ellos pintan el sol de azul, las nubes de verde. Y nosotros los adultos a veces, no, y tratamos de corregirlo, ¿cierto? Porque realmente nosotros decimos, no, es que así no es. Pero bueno, los niños tienen su tiempo de aprender que esas cosas no son de esos colores. Mientras tanto, hay que respetar lo que los niños hacen porque es su talento, ¿cierto? Lo que ellos como que les inspira, lo sacan y lo plasman ahí. Entonces, así fue Dios. Dios dijo, voy a crear esto de esta forma, al ser humano lo voy a crear así, tal como dice la palabra, a su imagen y semejanza. Pero si a Dios le place crear nuestra cabeza o todo lo que tenemos aquí en el cerebro, si lo hubiera querido poner aquí, pues Él lo hace, ¿cierto? Porque Él es Dios y Él hace como quiere. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que nosotros no debemos habituarnos a lo natural, ¿cierto? A lo que vemos con nuestros ojos físicos y nuestros oídos físicos, sino que podamos nosotros creer a Dios y creerle a Dios en su palabra, que aunque hayan cosas que vayan en contra de las leyes humanas, de las leyes de los ecosistemas, hubo una historia en la Biblia donde Dios detuvo el sol y la luna para darle victoria a su pueblo, porque un hijo de él clamó, dijo, Señor, detén el sol, detente en Gabaón y tu luna en Ascalón, y se detuvieron, hasta que Dios dio victoria. Ahora, ¿quién es capaz de abrir un mar en dos para que un pueblo entero pase en seco? O sea, son cosas como que uno dice, inclusive con el Señor que hablaba hoy me decía, yo no creo eso. Yo le decía, ¿no cree eso? Yo sí creo. Entonces decía, no. Yo le decía, eso está escrito en la Biblia, Dios nos dio el libre albedrío de creer en lo que queramos. Dios nos pone el bien y el mal al frente. Dice, aquí pongo la vida y la muerte, el bien y el mal. Pero también nos aconseja y nos dice, he aquí que yo pongo estas cosas, pero te aconsejo que escojas pues la vida, escoge pues el bien para que vivas.
Entonces él decía, el libre albedrío no existe. Bueno, en fin, o sea, eso fue una polémica. Pero nosotros le damos la gloria a Dios porque nosotros sí creemos. Amén. Nosotros creemos que Dios sí abrió un mar en dos, que Dios sí detuvo el sol y la luna, que el Señor Jesucristo levantó a un Lázaro de entre los muertos, ¿cierto? Nosotros sí lo creemos. Son cosas que han de discernirse espiritualmente. Si nosotros nos ponemos a razonar y nosotros nos ponemos con la lógica humana a tratar de encontrar una solución a nuestros problemas, jamás lo vamos a encontrar. Vamos a enterrarnos más y más como si fuera una arena movediza. Por eso dice la palabra que es espiritualmente que hay que discernirlos, ¿cierto? Entonces, así como aquellos desiertos físicos que nosotros vemos en los cuales si una persona se pierde, ¿qué podrá encontrar sin agua? ¿Qué podrá encontrar sin una sombra? Lo más seguro es que esa persona fallezca, ¿cierto? Entonces, Dios compara esos desiertos físicos con aquellos desiertos espirituales o aquellos desiertos emocionales que tenemos muchos de nosotros. No sé en qué forma de pronto hayamos vivido un desierto, todos somos distintos, de pronto unos por medio de la economía, otros por medio de la enfermedad, otros aún. Uno mismo siente que uno mismo es el desierto, porque no se halla, porque no encuentra como un lugarcito en la sociedad, como que yo soy el bicho raro, como que lo que yo les decía, o sea, el diablo cuando se enfila contra alguien, hacerle la vida imposible y de cuadritos, hasta que muchas personas lastimosamente se quitan la vida, se lanzan de un puente, se cuelgan, eso es fuerte. Bueno, yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, y vamos a leer un pasaje bíblico en el cual el Señor nos muestra algo que nosotros deberíamos de entenderlo. Tristemente, muchas personas que ya conocen del Evangelio, que ya conocen la palabra de Dios, aún luchan con la incredulidad, aún luchan con aquello de que Dios sí lo puede hacer conmigo. Si lo hizo con Él, lo puede hacer conmigo. Pero muchas veces miramos y decimos, no, es que Dios usa a ellos y Dios les dio a ellos, pero a mí no, o sea, conmigo no. Conmigo yo siento que no, que nadie va a poder. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces vamos a ir a Segunda de Reyes 6. ¿Listo? Y vamos a ubicarnos en el versículo 15. Bueno, les voy a contar el contexto de esto para no leer es muy larga la lectura. Resulta que allá en el pueblo de Israel habían sitiado los sirios a Samaria, ¿sí? Había guerra. Entonces estaba un hombre llamado Eliseo, que era un varón de Dios, y él tenía un siervo llamado Giesi. Entonces estaban allá en su casa, ¿no? Y vinieron los sirios y sitiaron la casa del profeta de Dios para hacerle daño. Entonces salió el siervo de Dios, y vamos a leerlo acá. Bueno, salió el siervo de Dios, me imagino que por una ventana, una puerta, y cuando miró, lleno de caballos, lleno de soldados, lleno de gente de guerra. Y vamos a leer ahí en el 15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El 17, y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo:
¿no es este el camino, ni es esta la ciudad? Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos. Y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? El siervo estaba súper asustado, pero Eliseo, el varón de Dios, estaba firme, estaba tranquilo, porque su corazón estaba confiado en Dios, ¿cierto? Y aunque sus ojos físicos veían una cantidad de caballos y ejército de guerra que venían a atacar, él no estaba en su humanidad, ¿cierto? Eso era algo muy difícil para él, pero él decidió creerle a Dios. Aunque parezca locura, aunque parezca algo fuera de lo normal, algo fuera de la cordura, él decidió creerle a Dios. Pero su criado sí estaba lleno de miedo, lleno de temor, lleno de angustia, porque él vio el ejército y dijo: Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero ¿qué hizo Eliseo? Oró al Señor, y para que abriera los ojos del siervo. ¿Y qué dice la palabra cuando él abrió los ojos y vio? ¿Qué vio? Entre el ejército que había enemigo y la casa donde estaban, había un cerco de caballos, carros de fuego y ejércitos celestiales guardando a los siervos del Señor. Entonces, estas son cosas que el Señor quiere que nosotros creamos, que aunque nosotros no podemos ver, que aunque el desierto parezca fuerte y que parezca que nos vamos a morir de la prueba, que la deuda nos ganó, ¿cierto? Que la enfermedad, que nuestra familia, que nuestros hijos quizás, que nuestra depresión, el Señor quiere que miremos más allá, que no miremos lo natural, el desierto ahí como el desierto físico, no, sino que miremos y que creamos en su promesa cuando nos dice Él que nos dará cedros, arrayanes, pinos y toda clase de árbol que da fruto en un desierto. Amén. Entonces, ¿cuántos de aquí hemos atravesado o estamos atravesando un desierto? Yo creo que todos, porque todos estamos hechos del mismo material. A veces hay momentos de presión fuerte que nos hacen llorar, ¿cierto? Que nos hacen a veces desconfiar de la misericordia de Dios. A veces nos hacen desconfiar de que Dios ahí está, de que como que, ay, Dios como que se olvidó de mí y yo, ¿cierto? Pero el Señor en su misericordia hoy nos quiere enseñar y quiere extender esa invitación a cada uno de nosotros para que le creamos, para que creamos que aún en medio de tu desierto, aún en medio de tu dificultad, Dios puede voltear las cosas, Dios puede hacer nacer un cedro, un pino, un arrayán de aquel desierto. Amén. ¿Lo creemos en el nombre de Jesús? Bueno, listo. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a activar esos sentidos espirituales y que nos ayude a ir más allá y que nos ayude a quitar de nosotros que aunque la humanidad siempre va a estar hasta que partamos de esta tierra, que no nos gobierne, que esta humanidad no nos gobierne y que este sistema del mundo, aunque respetamos leyes, aunque respetamos normas, no nos gobierna a nosotros, no nos rige el sistema del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret invocamos tu gloria, Señor.